Amigos, amigas, rockeros, rockeras, como ya dije ayer y anteayer y esto, el rock en Canarias esta vez se va a centrar de nuevo en la historia. ¿Sí? Se va a centrar en la historia. Nadie me va a quitar esa motivación. Al ser ya tan adulto, ¿no? Pues lógicamente ahí estoy centrado. Es algo que a unos les gustará y a otros no, pero es algo que yo no puedo rechazar porque la historia es la historia, y sin la historia no habría un hoy. Si no hubiera una base de hace muchos años atrás, pues no existiría lo que hoy existe, ¿no? Lógicamente, eso es más claro que el agua. Y una de las formaciones dentro del rock en Canarias, que nació pues un poco de tiempo después de que los Rocking Boys crearan el principio de los principios, ¿no? Y fue un grupo que en principio de los principios estuvo afincado en las cosas que se hacían, digamos, más bien en Santa Cruz ciudad, ¿sí? Más bien, yo lo que recuerdo son esas cosas que sucedían en Santa Cruz ciudad, dado de que, bueno, tengo una memoria que recuerda todos aquellos eventos que se hacían en aquella época, ¿no? Y en los que este grupo participaba, y que lo vi ganar, ser los triunfadores de, por ejemplo, dos eventos los vi ganar como grupo. Tenían unas voces extraordinarias, buenísimas, buenísimas. Claro, no se puede comparar la música que se hacía en aquel tiempo con la música que se hace hoy en día. Vamos, son músicas totalmente diferentes, ¿no? Claro, eran conjuntos en los cuales además la presencia del grupo es lo que siempre he dicho. La presencia del grupo sobre un escenario marca la diferencia entre el que está sobre el escenario y el que está sentado en la butaca. Es como si usted va a una cafetería y el camarero va vestido como usted y usted no sabe quién es, y le pregunta, ¿y qué es lo que quiere tomar? Y usted se queda en 33 porque no lo ve uniformado, o que no sé, o que se le queme a usted algo en la casa, llame a los bomberos y los bomberos lleguen vestidos de smoking, ¿no? Ya sé, cada cosa tiene su forma de presencia. Yo, para mí, siempre lo he dicho, siempre he dicho que un grupo, para que se distinga de los demás, tendría que marcar lo que marcaron en su tiempo los grupos, ¿sí? Y lo empezaron a hacer, ¿sí? Lo hacían, por ejemplo, los Beatles lo hacían con Brian Epstein, ¿no? Luego empezó todo a desmadrarse y a hacerse de otra manera, y cada cual va como le da la gana. Claro, con lo cual el que está de espectador viste exactamente de la misma manera que el que está actuando sobre un escenario, excepto aquellos que tienen las ideas de mi tiempo, ¿no? Como por ejemplo cuando trabajé en la sala Andrómeda del Puerto de la Cruz, ¿no? Entonces allí trabajaba de disc jockey y todos los grupos que actuaban, pues todos venían con su uniformidad. Sí, el dúo dinámico, no sé, la cantidad de gente que vino por allí, y los ballets, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a un ballet salir a un escenario y que no salgan vestidas las chicas y los chicos vestidos con una uniformidad? ¿Qué clase de ballet sería ese, no? No llamaría la atención. Y un showman que no salga también elegantemente vestido, sino en plan chamberga, pues
sería lo mismo que el que está sentado consumiendo, o a lo mejor el que está sentado consumiendo va mejor vestido, ¿no?, que el que está actuando, ¿no? Siempre he hablado de la brillantez del músico. El músico siempre debe salir al escenario siendo diferente. Y cuando hay una, digamos, revolución en el cual se indica que el músico está luchando por los intereses universales, por los intereses del bien común, universal, ¿no?, pues bueno, puede tener su símbolo, ¿no? Puede tener, salir así vestido igual que los demás, su símbolo. Pero a mí me agradaba mucho más cuando salían los grupos uniformados. Sí, según el tipo que hacían, el uniforme que llevaban encima. Sí, las orquestas, los ventrílocos, los cantantes solistas, los grupos de cualquier tipo de música, fueran de pop, de rock, de lo que sea. Es decir, todo el mundo tenía una uniformidad. Es más, hay una historia que les puedo contar porque me la contó a mí Nicasio Ramos, con la orquesta Nican Randy, que llegó Fernando, que había sido bajista con Los Misteriosos y había también tocado en otras formaciones. En la Nican Randy un día llegó al Teatro Guimerá sin los calcetines del color que tenían los demás y le dijo: niño, a su casa a ponerse los calcetines que usamos todos los demás. Sí, así era la cosa. Así era la cosa de la uniformidad. Yo, bueno, pues estoy muy de acuerdo en que ese músico y esos músicos que salen en un escenario se diferencien de los que están sentados en la butaca, porque esto no es una obra de teatro, es una actuación donde debe brillar la gente que está encima del escenario, no salir de cualquier manera. Claro. Y claro, si usted se refiere al rock, pues lógicamente en el rock, que no es una cuestión de alto standing, ¿no?, sino de una cosa que se crea para romper el break, ¿no?, el crack, ¿no?, romper aquella, digamos, como dijo John Lennon, los de la butaca que aplaudan con las joyas y los de arriba con las manos, ¿no? ¿Sí? Pues a mí, en ese sentido, me parece muy bien, ¿no?, la expresión, pero la impresión de una gente que sale en un escenario, pues debe tener una brillantez. Y así, yo, por ejemplo, con los primeros grupos que trabajé, era así. Después se empezó a romper la dinámica, la gente se va adaptando en las nuevas generaciones a otro estándar y, bueno, el cantante viste igual que el señor que está debajo bailando y saltando y todo empieza a funcionar de esa manera. Es decir, que no hay una distinción entre el que está encima del escenario y el que está entre el público. Bueno, así ha sido aceptado y así sigue, aunque después el gusto personal de uno sea de una manera diferente. Bien, pues en octubre de 2011, ese grupo del que les estoy hablando era un grupo que, bueno, cuando el fallecido Jorge Perdomo de Televisión Española en Canarias se tomaba la cultura muy a pecho y hacía muchas grabaciones, porque la televisión aún no venía vía satélite, sino que se hacía en Canarias a nivel canario. Y entonces Jorge Perdomo pues utilizaba a la gente para darle promoción en la televisión siendo de Canarias, canarios, ¿no? Hacía canariedad. Y dentro de la canariedad estaba ese grupo junto a Los Misteriosos, con los que yo colaboraba, con Los Misteriosos, ¿no? Y entonces el Teatro Guimerá era un lugar donde se podían grabar
todos esos programas que luego se emitían. Más adelante eso se hizo ya cuando ya la gente vestía de cualquier manera, rockera y tal, en la plazoleta Milton de Las Palmas de Gran Canaria, que es cuando se trasladan de la Casa al Marino a la plazoleta Milton, claro. Porque primero empezó en el edificio de la Casa del Marino. Bueno, pues todo eso, digamos, que era lo que había de pugna entre dos grupos que lo hacían de maravilla, vocalmente eran increíbles, instrumentalmente perfectos, ¿no? Sí, maravillosos. Y yo, pues con Los Misteriosos me llevaba, digamos, en plan amigo, estupendo, ¿no? Pero con el otro grupo me llevaba con 3 componentes. El resto no tenía mucha amistad, sino de saludos, pero me llevaba bastante bien con 3 componentes. No sé si alguno de ellos vive aún, no lo sé. Pero a mí me gustaría repetir lo que dije antes, ¿no? Que ese grupo en 2011 fue homenajeado. Y fue homenajeado porque ha sido, sin lugar a ninguna duda, ¿no?, de toda Canarias, el grupo más internacional que hemos tenido, no a nivel de que se hayan ido fuera de las Islas Canarias. No. La internacionalidad se la ganaron aquí, en esta isla de Tenerife, sin falta de salir hacia afuera. Sí. Estuvieron casi cerca de 45 años o algo así, tocando en el mismo lugar, tocando en el mismo sitio, durante 40 y tantos años. Sí, porque ya digo que al principio, pues, estaban digamos, tocando en los lugares que tocaba todo el mundo, ¿no? Aquí, en Santa Cruz, y alguna vez fuera de Santa Cruz, ¿no? Pero casi todo era en Santa Cruz, con la cantidad de salas que teníamos. Teníamos 25 cines, sin salir de taco, 25 cines, y discotecas, pues habrían como unas 15 o 18, ¿no? Eran muchos los lugares donde poder uno ir a tocar, ¿no? Incluido el Teatro Guimerá, claro, sí. Pero claro, todo eso ha desaparecido. Pero no voy a entrar ahora en la desaparición, porque ya eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo sabe los músicos y lo sabe la gente de la calle también, o sea que la ciudadanía sabe todo lo que se han llevado por delante. Pero bien, la cuestión es que este grupo fue homenajeado, creo que fue en octubre, no sé, no recuerdo bien. En 2011 sí sé que recuerdo que fue así. Y este grupo tenía un nombre que ya digo que en el extranjero sonaba mucho, porque la gente que venía a pasar aquí de turista las vacaciones iban al sur de la isla. Y en ese sur de la isla estaba Tembel. Tem de Tenerife, Bel de Bélgica. Sí, y allí había una discoteca, que no sé si hoy en día sigue existiendo o no, pero en ese tiempo, durante todo ese recorrido de años, esa discoteca llevaba a los turistas al lugar y se encontraban con este grupo allí que se afincó durante tantos años. ¿Su nombre cuál era? Los Atómicos. Los Atómicos, que le daban una vida a Tembel, a la ballena, increíble. Sí, y claro, extranjero que venía y extranjero que les veía tocar y tocaban de maravilla con aquellas voces maravillosas, pues lógicamente se quedaban con la copla, era normal. Y que luego, desde el extranjero, pues hasta incluso se creaban amistades y se escribían y se mandaban postales y todo esto, ¿no? Y el grupo estaba en boca de toda esta gente. O sea que salía el nombre del grupo al extranjero sin falta de moverse de Tenerife, ¿no? Era una cosa increíble
y que siempre la he comentado, siempre lo he dicho, ¿sí? Siempre lo he dicho. El gran problema de los músicos de aquí, de aquella época, era que salir de la isla era problemático. Problemático por los trabajos, por los estudios, por el servicio militar, por un montón de causas, ¿no? Claro. Y luego estaba el miedo a la aventura. No era lo mismo, digamos, ir de aquí a Las Palmas o de Las Palmas a La Gomera, ¿no? No, era ir a Madrid y de Madrid desplazarte por todos lados y además tener en cuenta de que existía la aduana y que para poder pasar por la aduana el instrumental era un problema, porque era considerado un artículo de lujo, ¿sí? O sea, no un artículo de trabajo, sino un artículo de lujo. Y claro, este grupo, pues con tantos años allí trabajando, lógicamente fue cambiando de formaciones, ¿no? Una tras otra, y bueno, cumplieron un trabajo que no ha cumplido, no sé quién ha podido cumplir tantos años tocando dentro de una misma sala, ¿no? Sí, porque miren que yo he trabajado con un montón de grupos y nunca ningún grupo estuvo tantos años como los Atómicos en La Ballena, ¿no? Ni tantos músicos que pasaron por los Atómicos, ¿no? ¿Sí? Porque yo recuerdo, por ejemplo, los Duendes en el Club Náutico que tocaron durante bastante tiempo, pero llegar a 40 y tantos años tocando, eso manda castaña. Eso no es fácil, no es fácil en absoluto. Y claro, yo digamos que tengo algunas cosas de recuerdo, algunas cosas, pero me gustaría tener, ¿no?, al grupo original, tenerlo, aquel grupo que ganó los premios y que yo estuve presente, ¿no?, y que yo estuve presente, porque incluso cuando ganaron el Cabalgata a la Fama, yo, digamos, no solo fueron los Atómicos los que ganaron, ¿no?, también ganó Angelito, que tocaba en el grupo Salvajes, creo que era el nombre, ¿no?, el grupo Los Salvajes. Angelito Carballo, hermano de Juan Carballo, el fallecido Juan Carballo, fue el que ganó el premio al mejor batería tocando Little Bee de los Shadows, ¿sí? Todo eso, pues lógicamente los Atómicos todo eso lo abandonaron por irse a tocar allí a La Ballena. Pienso que cuando fueron a tocar allí, pues fueron a ver qué pasaba. Y qué pasaba es que renovando, llegaron a tantos años, ¿no? Y claro, en el recuerdo de todo eso, en el 2011, pues quisieron hacerle un homenaje. Y ya en ese grupo, Los Atómicos, pues, bueno, hay algunas fotos que lo muestran, ¿no? Como por ejemplo, sí, que yo he podido recoger, ¿no? Como son el que estuvo, de los misteriosos estuvo Tato de las Casas y Flaviano Rodríguez, estuvieron en el grupo, ¿sí? Y creo que aún que en ese tiempo todavía estaba Lelo, ¿sí? De mis amigos, Lelo, Rafa, y luego mi íntimo amigo del barrio, ¿no?, fallecido ya, Vicente González, que entró de batería en Los Atómicos sustituyendo al que había estado en Cabalgata a la Fama, ¿sí? Porque ya digo que formaciones, ustedes verán un plano de formaciones donde son muchísimos la gente que participó en ese grupo. Incluso en el homenaje, pues tuvieron que tocar personas, ¿no?, personas como el fallecido Luis Villegas, ¿no?, tocando la batería, ¿no? ¿Sí? Porque baterías tuvieron que haber pasado 3 o 4, ¿no?, o 5, no sé cuántos. Sí, sí. Pero yo aún recuerdo con mucha emoción verlos tocar en aquel momento que después fue un culebrón en donde salía Enrique Guzmán en México, ¿no?, Agujetas de color de rosa. Pero como Agujetas de color de rosa no la tengo por ellos, por los originales no tengo ningún trabajo,
una pena, porque en aquella época pues grabar a un grupo era complicado, había que grabarlo en un magnetofón y no todo el mundo tenía magnetofón, claro. Y las grabaciones que llegó a hacer Jorge Perdomo de ellos, esas tendrían que estar en Televisión Española en Canarias. Pero si usted reclama a Televisión Española en Canarias, y más de aquel tiempo en que todavía no existía el satélite, ¿no? Pues peor todavía. Si ya con el satélite no encuentra usted grabaciones, si alguien no las grabó en su casa en aquel momento porque tenía un vídeo, ya fuera Betamax o VHS, usted es que no tiene nada, nada. Si usted empieza a relacionar la cantidad de programas que había, ¿no?, importantes que se hacían aquí, y no encuentra nada, ¿cómo va usted a encontrar todo aquello del principio de los principios, ¿no? De los Rocking Boys, de los Salvajes, de los Megatones, de los Menires, de los Types, de los Sombras. Los Sombras, lo que hizo Leopoldo Mansito fue grabar una grabación donde ya el grupo se había dividido en dos, ¿no? Y es una grabación que hizo él por su cuenta, ¿no? Hizo por su cuenta y que sacó, pues, no hace mucho, ¿no? No hace mucho, tocando las canciones que en aquel momento las tocaban en directo en el Club Agogo o en donde pudieran actuar, claro. Es que ese es el quid de la cuestión de la historia, ¿no? La historia tiene un comienzo. Y claro, los comienzos de la historia son más producto de todo lo que venía del exterior que lo que nosotros realizábamos aquí. Claro, lo que se podía realizar aquí, no habían elementos materiales que se pudieran tener con esa, digamos, con esa autoridad, ¿no?, para poderlo realizar. Se pudo grabar, ¿qué digo yo?, una actuación de Fire Explosion que yo se la cedí a Vicente Martín Abreu, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Se pudo grabar esa, ¿sí?, una grabación en un cassette, ¿sí? Se pudo grabar, ¿no? Y bueno, ya más adelante, que había ya algunos medios mejores, pues se pudo grabar con aquella mesa de 6 canales, ¿no?, de Pepe el Barba. Se pudo grabar a Eructo de Bisonte cantando en inglés, un tiempo, un año y pico, o no sé, antes de que Marian Bautista me accediera a lo que le pedí, de que grabara grupos de rock canario y que lo hablara con Movieplay. Movieplay aceptó, Gustavo Ramudo aceptó, y por eso fueron a Madrid a grabar Eructo de Bisonte y Teclados Fritos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Sí? Esa fue, digamos, el camino por el que se llegó al tema, porque ella quería que yo fuera el jefe de promoción de Movieplay para Canarias. Y yo, si no me lo aceptaba lo que le pedía, pues no lo iba a aceptar. Claro, y yo lo acepté porque ella me dijo, sí, ¿y qué grupos quiere Paco que graben? Y yo dije, por Tenerife, Eructo de Bisonte, y por Las Palmas de Gran Canaria, Teclados Fritos. ¿Sí? Y así sucedió la cosa. Lo que siguió después, pues ya, como comprenderán, yo ya no tenía que ver nada en eso, porque yo no dirigía a esos dos grupos ya. Dirigí durante un tiempo a Eructo de Bisonte, poquito tiempo, ¿no?, con ellos. Estuve poco tiempo con ellos, pero sí, fui manager o compañero, como se quiera llamar la palabra, de Eructo de Bisonte. Bien, pero después ya eso pasó a la historia. Y en fin, ya digo que de este homenaje a los Atómicos, ustedes pues ahora escucharán alguna cosita de ellos, pero no de ellos originales, no, sino escucharán, digamos, lo que hicieron, la memoria en 3 sectores de lo que hablaron, de lo que se dijo, de los Atómicos dentro de Tembel, ¿sí?, y en La Ballena, ¿no? Y escucharán 2 o 3 canciones que tocaron los miembros que ya no eran los Atómicos de aquel momento, ¿no?
los de principio de los principios, sino de músicos donde ya digo que incluso pues aparece Tato de las Casas tocando la guitarra, ¿no? Y son temas que son temas de ese momento. No vayan ustedes a esperar que les vayan a tocar ni hard rock, ni heavy metal, ni nada de eso, ¿no? Porque es una música de aquel momento, la música de aquel tiempo. Así que yo, en mi recuerdo, los Atómicos siempre están junto a los Misteriosos perfectamente, como después los Misteriosos y los Sombras, o los Sombras y los Misteriosos. Es decir, que esos son los grupos que están en mi memoria de aquel momento, hasta que surgió Fire Explosion con mi gran amigo, mi hermano Juan Antonio Ramallo, con Fire Explosion, ¿no? Y la voz inconmensurable de Cecilio del Castillo Méndez. Yo, lógicamente, pues, claro, después de haber trabajado, digamos, colaborado, estado ahí, que después transformamos en Naranja y en el grupo Swing, yo hasta ahí llego. Pues bueno, también tengo que añadir a La Época, a Eterno Paicado, al grupo Swing, ¿no? Todo eso, pues lógicamente tengo que meterlo, y a Andrés Denis, a Fricuya. Sí, es mucho el paquete grande, pero me voy a centrar en el homenaje a los Atómicos. Adelante. Tantas noches que quiero pasar en todos estos años. Y por favor, le pido al señor Betay, a José Betay, ex director de esta empresa que dominaba este ejército yo diría como aquellas películas donde decían estaba el jefe aquel del sargento de hierro. No lo digo precisamente por él, sino para llevar este ejército más o menos tenía que ser así, ¿no? Pero bueno, lo seguimos queriendo según amigos hermanos. Don José, por favor. Dos manos aplauden lo que tanto aplaudimos. Los Atómicos. Este poeta llanero que tenemos por aquí por el sur va a decir un poema en representación de aquella juventud de los años 70 que tan bien lo pasaron en la ballena, que como me preguntaba él, dice, con un guinte nos pasábamos toda la noche porque no teníamos más dinero. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Teófilo Bello, médico jubilado, y no puedo olvidar dos cosas en mi vida, aquellas noches magníficas que pasábamos aquí, donde había un servicio de lo más selecto que uno puede pedir, camareros como administradores, y los Atómicos me parecen ahora más jóvenes incluso y que tocan magníficamente como tocaban antes. Y en homenaje a ellos yo me permito leerles un pequeño poema que va dedicado a ellos precisamente y que dice así, la dedicación. Dice, a los Atómicos por hacernos disfrutar en nuestra juventud sus hermosas jornadas de música en vivo, muy agradecido. Y dice así, poema. Principio de los 60. Desde el Faro de la Rasca hasta Montaña Amarilla, hacia arriba San Miguel y al poniente y al naciente Granadilla, un sur que era un desierto con muy escasas semillas, y en donde las nubes que no lloran contemplan desde arriba tuneras y cardones que su dureza forja, a charcas anhelantes que como las esponjas recogerán los frutos de su tristeza esquiva. Todavía por entonces, y distingo esta faceta, un pueblo muy marinero, al que mucho quise y quiero, eran dos filas de casas, cuidadas con mucho esmero, el pueblo de las galletas.
entonces surge el milagro, lo digo con emoción, de una grande y ordenada, hermosa urbanización. Tembel así se llamaba. Fue rápido hacia adelante y dio trabajo y comida a la gente que habitaba en los pueblos colindantes. Y había que distinguir entre tantas cosas buenas a un centro de reunión, de fiestas y recepción, rodeado de verdor y llamado La Ballena. Y llegó lo que faltaba para completar la guinda de una gran animación, que fue entonces colosal. Tardes y noches de fiesta que dio un grupo musical. Se llamaban Los Atómicos, que significa energía, y que daban al oyente vida llena de alegría, y así olvidar las penas con calidad orquestada. Yo recuerdo sus boleros y el componente ambiental. Yo así olvidaba mi mal cuando sus aires bailaban. Me permito mencionar a Lelo, Santi y Cedret, también a Tato, a Vicente y Rafa, y apreciaba que tocaban muy bien, muy compenetrados, todos juntos a la vez. Y un gran componente humano tengo yo que resaltar: nos trataban como hermanos. Al final de la jornada, para ir a sus hogares, allá por la madrugada, le esperaban carreteras de curvas y matorrales. Tenían que olvidar sus males para ir a trabajar en sus labores normales. Muchas gracias. Y a lo largo de esta historia también han sido muchos los premios y reconocimientos recibidos. Hoy, su familia, amigos y seguidores, tenemos la oportunidad de verlos de nuevo actuando. Y qué mejor sitio que este, Tembel, el lugar en el que durante casi 30 años divirtieron a miles de personas de muchísimas nacionalidades y a quienes dejaron siempre muestras de su profesionalidad. Hace algunos años que decidieron parar y siempre quedó en el aire un cierto halo de nostalgia. Por eso todos nosotros, los que estamos al otro lado del escenario, debemos agradecerle algo a ellos. Y no es otra cosa que el habernos dejado recuerdos increíbles e inolvidables. Por eso estamos esta noche junto a ellos, para darles las gracias y para que sepan que este homenaje no necesita de placas o medallas. Es el mejor homenaje, es el aplauso. Para un músico, el mejor premio es saber que lo que ha interpretado ha llegado al corazón del que lo escucha. Y estoy convencido de que todos nosotros guardamos alguna canción de las que ellos interpretaron y que nos trae buenos y añorados recuerdos. Los años pasan y también hemos tenido algunas bajas. Yo ahora les pido a todos un fuerte aplauso para José Manuel González Lolo, y para Salvador Hernández, el gran Palo. Hace poco fallecido. Fuerte aplauso, por favor. Dos de los miembros históricos del grupo a quienes siempre llevaremos en nuestros corazones. Bueno, ya no me extiendo más. Solo agradecer a Tembel, Alborada y sobre todo a su director, el señor Botana, el que nos dejara celebrar este homenaje en sus instalaciones. Les pido un aplauso también para ellos, por favor. También quería pedirles un aplauso para los guaracheros que actuarán hoy desinteresadamente para colaborar con nosotros. Y por supuesto a la parroquia de San Martín de Porres, porque sin su colaboración no hubiéramos podido tener el local donde ensayar y sufragar los gastos que este evento requiere. Por eso la parroquia les invita a participar en el sorteo de estos regalos que tenemos aquí.
que se entregarán al final de la noche y con los que espera, mediante la venta de rifas, recuperar parte de lo que hemos invertido. Sin más, les presento a continuación a los veteranos, a los que empezaron a escribir la historia del grupo. Por favor, un aplauso para el señor Manolo Rivero, cofundador del grupo y primer batería. ¡Don Manolo! Y al señor José Cedrés, el primer guitarra solista del grupo y cantante. Ellos nos llevarán ahora a los años 60. Un gran aplauso para todos ellos. Los Atómicos. Ay, perdón, se me olvidaba.
muchísimas gracias. A ver, un momentito, por favor. Queremos dar una nota de agradecimiento de todo corazón a los atómicos en este momento tan maravilloso que nos ha brindado y poder compartirlo con toda esta gente tan estupenda que nos rodea. A los familiares, a los amigos y a los conocidos que nos han estado aguantando la jaqueca todos estos meses, escuchando cómo destrozábamos las canciones y las volvíamos a destrozar. Han sido momentos muy bonitos en los que hemos compartido y también hemos recordado las anécdotas de los atómicos, tanto de los que están como de los que no. Felicitar a todos este esfuerzo y sobre todo al amigo Ángelo, que se lo ha currado. Que nunca se apague la llama de los atómicos. Un aplauso caluroso para todos.